Buenas tardes, profesor Fernando Aparicio. Mi nombre es Yoribel Méndez y para el semestral de Pensamiento Latinoamericano escogí al lector Franz Fanon y su obra Piel Negra, Máscaras Blancas. En primer lugar la escogí porque ya habíamos visto de él una obra anterior que eran Los Condenados en la Tierra. Me llamó la atención ver si tenía obras similares y encontré esta que me llamó mucho la atención. Además, me llamó la atención porque se asimila o se acerca a lo que es mi tema de tesis con un solo vidrio. Y esto lo tiene desde una perspectiva diferente de lo que es o no es diferente, es similar a lo que es mi tema de tesis, para tener como todo el panorama, más que nada. Y también me llamó la atención porque la autora aquí hace o habla de los efectos psicológicos, sociales y culturales del colonialismo en el sujeto negro. Ok, a lo largo de los capítulos, el autor no solo describe esto como una realidad histórica, sino que también lo revela desde un sistema colonial, como un sistema colonial que se interioriza en la mente del colonizado, generando así una crisis de identidad que atraviesa el lenguaje, relaciones afectivas y construcción del reconocimiento del individuo en sí mismo. En el primer capítulo que se denomina El negro y el lenguaje, el autor aquí nos dice o nos explica que el dominio de una lengua, o dominio de la lengua del colonizador, no es simplemente una herramienta de comunicación, sino que es una forma de asimilación cultural. Por ejemplo, hablar francés correctamente. Hablar francés correctamente no solo significa expresarse, sino que también intenta acercarse a una humanidad, por así decirlo, en lo que la humanidad lo define el mundo blanco o el sujeto blanco, disculpen el enredo. Sin embargo, este proceso no elimina la condición racial del sujeto negro, sino que la vuelve más compleja, ya que el lenguaje se convierte en una máscara que intenta ocultar la identidad que sigue siendo rechazada. Hablando de un término más claro, o poniendo a mí como ejemplo, si yo hablara perfectamente inglés o francés, esto no me vuelve más blanca. No tengo una tez más blanca, no tengo el cabello más liso, no tengo los ojos más claros, no tengo facciones más finas. Tal vez mentalmente o psicológicamente sí me siento una persona más blanca, pero físicamente no cambio para nada si hablo en una lengua extranjera perfectamente bien, o la lengua del colonizador, como se habla en el libro, perfectamente. Siguiendo con los otros dos capítulos que hablan de cosas similares, que son las relaciones afectivas. Los capítulos son la mujer de color y el blanco, y el hombre de color y la blanca. Aquí el autor analiza estas relaciones afectivas que atraviesan la estructura colonial. Eh, Aquí él muestra que el amor, lejos de ser un espacio libre de comunicación, sino que esto reproduce jerarquías raciales. Esto es en la búsqueda de un reconocimiento a través de la pareja blanca. Aparece como un intento de ascenso simbólico, donde el sujeto colonizado busca ser validado mediante la proximidad con la blancura. Sin embargo, Fanon advierte que este tipo de relaciones no resuelve el problema a fondo, o sea que la inferiorización estructural del negro dentro de la sociedad colonial sigue siendo la misma. Sigue siendo una persona raciada, sigue siendo inferior, sigue estando en el mismo lugar, aunque estés o te cases o tengas como pareja a otra persona blanca. Entonces aquí lo que el negro trata de hacer casándose con una persona blanca es buscar la blancura, buscar subir en el extracto social, buscar jerarquía. Pero obviamente no lo consigue porque uno no está bien visto en esa época y dos, no cambia nada. En el siguiente capítulo, que es del supuesto complejo de dependencia del colonizado,
El autor, el autor aquí no solo analiza, sino que critica directamente las interpretaciones psicológicas que reducen la opresión colonial a un problema individual. Él sugiere o él sostiene que no se trata de una patología del sujeto negro, sino que es una estructura social que produce dependencia y inferioridad, como ya lo hemos visto anteriormente. Por así decirlo, el colonizado no nace siendo dependiente, sino que como tal es producto de un sistema colonial, un sistema histórico concreto. O sea que yo no, o las personas negras no nacen sabiendo que es negro, no nacen sabiendo que es dependiente en lo que es la estructura en ese momento, sino que a través de cómo él se descubre como individuo, a través que él crece, las estructuras y los sistemas le van diciendo a él que es una persona negra y como individuo se va desarrollando mentalmente. Y así se hace dependiente a lo que es la estructura social en ese momento. Lo vi desde ese punto de vista. El siguiente capítulo es la experiencia vívida del negro. Aquí él profundiza cómo el racismo se experimenta en lo cotidiano. El sujeto negro descubre su identidad, no nace a sí mismo, como ya dije anteriormente, va ligado uno del otro, sino a través de una mirada del otro, o sea, de la persona blanca. Esa mirada lo fija, lo encierra, lo define como inferior. Aquí aparece una de las ideas más fuertes de la obra, que es el negro no es simplemente una identidad, sino una construcción impuesta desde el exterior, que esto ya lo expliqué anteriormente en el capítulo, son capítulos ligados, que son capítulos fuertes porque te llevan a un momento psicológico, te llevan a un pensamiento psicológico, no físico, y es interesante esa perspectiva. Y el último capítulo, el negro y la psicopatología, y los últimos dos capítulos, disculpe, y el negro y el reconocimiento. Aquí el autor nos dice las consecuencias psicológicas del colonialismo. El racismo no solo afecta a lo social o lo económico, sino que produce heridas profundas en la subjetividad. El deseo de reconocimiento se convierte en una lucha constante por ser visto como humano dentro de un sistema que niega esa misma humanidad. El autor propone que la necesidad de romper con estas estructuras para reconstruir una identidad libre de la lógica colonial es más que nada psicológica, como él lo plantea, pero no es un problema que pueda resolverse ni que sea resuelto al día de hoy. Para conclusión mía, valga la redundancia, desde que de este libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, no es solo un estudio sobre lo que es el racismo, sino que el autor critica o es una crítica racial al sistema colonial en su totalidad. Y digo yo que no solo colonial, sino que al día de hoy esta obra es aplicable. Y también nos muestra cómo la colonización no termina con la independencia política, sino que continúa con el lenguaje, las relaciones sociales, la psicología de un individuo o del individuo. Su obra sigue siendo fundamental, como ya lo dije, porque permite comprender cómo las estructuras de poder moldean incluso la forma de las personas que se perciben en ellas mismas. En este sentido, el autor nos abre los ojos, por así decirlo, si hay algunas personas que no están al tanto. No, no solo analiza el pasado colonial, sino que también plantea preguntas vigentes sobre la identidad, la libertad, el reconocimiento del mundo contemporáneo. Nos obliga a ver una perspectiva diferente de lo que, por así decirlo, es el racismo, es cómo te ves tú como individuo, cómo te identifican las otras personas, en qué estrato social tú te sientes o en qué estrato social te ven las otras personas, en qué jerarquía te ven las otras personas, si te ven inferiormente, si te ven como tu igual, hablando en el presente, obviamente en el contexto del libro, que es en la época colonial, el negro es una persona inferior. Y como persona afrodescendiente, por así decirlo, porque ahora encasillar también está mal visto. Esto es un libro que
me llegó psicológicamente como lo trata de ver, de plantear el autor. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias, profesor. Espero que la haya hecho bien. Y me pasé del tiempo, pero bueno, gracias.